interesante, y para mí me lo tomé como un desafío hablar de las 4 cosas en la misma charla. No va a ser larga, y espero haberlas podido hilvanar bien para que tenga coherencia lo que les voy a contar. Bueno, empezamos con IPBES. IPBES es un lugar muy importante, es la plataforma intergubernamental científico-normativa sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y depende de una serie de organizaciones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas para el Desarrollo, la FAO, que tiene que ver con la alimentación, la UNESCO y las Naciones Unidas y el ambiente. La misión de IPBES es una misión muy interesante porque es fortalecer las bases del conocimiento a través de la ciencia para una mejor política para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el bienestar humano a largo plazo y el desarrollo sostenible. Y como ven, IPBES está auspiciado bajo estas 4 entidades que son de las Naciones Unidas. ¿Cómo funciona? Bueno, esta plataforma es un organismo intergubernamental que es independiente, establecido por gobiernos en el 2012 y actualmente cuenta con más de 130 miembros, que son los países, son los gobiernos de los países estos miembros. Y en respuesta a las solicitudes de estos gobiernos, IPBES proporciona evaluaciones científicas sobre el estado de conocimiento de temas relativos a la biodiversidad, a los ecosistemas, sus aportes a las personas, y herramientas y métodos para proteger y utilizar de forma sostenible estos activos naturales. Y lo que tiene muy interesante IPBES es que se basa en la mejor ciencia posible, pero además incorpora otros canales de saberes en reuniones específicas, con un esfuerzo muy grande, que es incluir los saberes no científicos, digamos, en el sentido de los saberes locales, de las comunidades y de los grupos indígenas, y porque se reconoce a su vez que la mayoría de la biodiversidad está en territorios donde muchas de las comunidades indígenas, de los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen su gobernanza. Entonces, la estructura de IPBES está formada, como dijimos, la plenaria, que es la asamblea de los países miembros, donde se toman las decisiones, se decide el programa de trabajo, y se adoptan los resúmenes de las evaluaciones que ya están hechas, y se dan los lineamientos para las evaluaciones que se van haciendo. A su vez existe una secretaría, que es la que se ocupa de toda la cuestión administrativa, prepara las reuniones, organiza el plenario, es la que maneja, digamos, toda la cuestión de manejo del IPBES de administrativo, una mesa que es el buró, que toma las decisiones en los periodos entre sesiones y preside el plenario, y un lugar que es el panel multidisciplinario de expertos, el MEP, que es donde, acá hay otra miembro, la vi a Ana, y que estamos, el MEP es para mí un lugar súper interesante, porque establece los grupos de trabajo, selecciona los autores que van a hacer justamente estas evaluaciones, organiza las revisiones, da opiniones, chequea que la información sea una información válida, y después están los autores, que son los que crean las evaluaciones, que pasan por todas estas instancias de evaluación, y de hecho en muchos momentos las evaluaciones están abiertas al público. En este momento está abierto una evaluación, no es una evaluación, sino que es un documento preparatorio. Se puede entrar a www.ipbes.net y ahí van a ver donde hay momentos donde se puede opinar sobre los documentos que se están manejando. Bueno, el MEP, que es este panel multidisciplinario de expertos, asesora a la plenaria sobre aspectos científicos, asesora en materia de comunicación, administra el proceso de revisión por pares de IPBES, para garantizar la calidad científica, la independencia y la credibilidad de los productos que genera IPBES. Y este panel multidisciplinario de expertos está formado por 5 expertos de cada uno de los pedazos en los que se divide el mundo, al menos en IPBES, que serían África, Asia y Pacífico, Europa del Este, América Latina y el Caribe, Europa y otros estados, WIOP se llama, que son los países, digamos, lo que llamábamos antes el primer mundo, Europa y Estados Unidos y Australia,
Y de cada uno de estos pedazos del mundo hay 5 miembros que forman parte del MEC. Yo estoy por América Latina. Y una de las digamos, sí, funciones del MEC es involucrar a la comunidad científica y a otros expertos con el programa de trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de que se necesitan diferentes disciplinas, por ejemplo, que las evaluaciones tengan aportes desde las ciencias sociales, aportes desde las comunidades indígenas, aportes desde distintos tipos de conocimiento. Un equilibrio de género que es fundamental y la visión de las mujeres en las evaluaciones, y participación de expertos y además de gente que practica la conservación. Por otro lado, IPES asegura la coordinación científica y técnica entre las distintas estructuras y explora formas y medios para incorporar sistemas de conocimiento. Hace un poco más de un año pasó algo muy importante y muy lindo en la UNESCO en París, que fue la presentación en el plenario de la evaluación global sobre la biodiversidad, global del mundo entero, ¿no? Esa evaluación fue hecha por 150 expertos internacionales, con 350 autores, además, sumados desde 50 países, 15.000 papers y otros trabajos, digamos, en otros formatos, y se trabajaron en los últimos 50 años de observaciones, porque desde 1970 en adelante es cuando hay datos precisos. Eso ocurrió en mayo en París el año pasado. Y además se incluía, como dice bien ahí, los conocimientos locales, los conocimientos indígenas y locales. En la evaluación tenemos, digamos, distintos momentos y distintos actores, de alguna manera. Por un lado, los autores, y ya vamos a hablar específicamente de los 3 co-chairs, que serían los vicepresidentes, que son como los responsables últimos, y donde hay una argentina, Sandra Díaz. Los autores, por otro lado, el grupo de lo que se llama el Comité de Manejo de la Evaluación, que éramos los miembros del MEC que estábamos asignados a la evaluación global, todo el tiempo ahí tratando de ayudar cuando los países cuestionaban frases, porque se aprueba frase a frase, palabra por palabra, en el plenario, en jornadas que empiezan a las 9 de la mañana y pueden ser las 2 de la mañana y se siguen discutiendo, porque se aprueba por unanimidad por todos los países. Así que imagínense el nivel de negociaciones interesantes que hay ahí. Y por otro lado, está la mesa, la secretaría y el buró. Entonces, son como las 3 instancias que tienen que ver con hacer una evaluación en IPES. Acá están los 3 autores principales de la evaluación global. Por suerte ya está accesible en español en la página de IPES, así que ya todo el mundo la puede bajar. Ya están los gráficos en español, que es este documento que está acá a la izquierda. Y como ven, de los 3 autores, tenemos una autora argentina, mujer, que es Sandra Díaz. Después tenemos un autor que es alemán, que es Joseph Zetlele. Y por otro lado, Eduardo Brondicio, que es un autor que es brasilero, pero que reside en Estados Unidos. Bueno, los resultados tuvieron muchísima prensa y no es de esto de lo que vamos a hablar en esta charla. Esta charla no es sobre los resultados de la evaluación global de biodiversidad, sino sobre cómo IPBES puede llegar a organizar la investigación científica de todos nosotros. Pero algunos resultados realmente son angustiantes, preocupantes, y tienen que ver con la idea de que hay 1 millón de especies que si no hacemos algo se van a extinguir prontamente, y que algunos grupos taxonómicos están realmente en una situación muy delicada. Como se ve acá en el gráfico, lo rojo es las especies que están amenazadas, vulnerables, en peligro y amenazadas seriamente, naranja, rojo y naranja más clarito, y como ven, los anfibios, por ejemplo, están en una situación complicada, es el vertebrado más complicado, que todos los del INEDE sabrán que tiene que ver con las condiciones en las cuales están los humedales en la Tierra, que es un ecosistema seriamente amenazado, ¿no? Entonces, acá tenemos uno de los problemas principales, como ven en el gráfico de abajo. ¿Se ve mi flechita?
son los corales. No sé si se ve mi flechita, pero yo lo marco con flechita para estar tranquila. Bueno, las Sí, cícadas se la ve, están... Vivi. Se ve perfecto. Las cícadas la están pasando mal también. Como ven, estos gráficos son tremendos, pero de los, digamos, del estado acumulado de especies basado en las tasas históricas, como ven, en los vertebrados, los que lo están pasando peor son los anfibios y luego los mamíferos. Este es un gráfico en el cual sí me gusta detenerme un ratito para explicarlo, porque tiene que ver con cómo está funcionando el mundo ahora. Esperen que se me fue. Este es el Producto Interno del mundo entero, o sea, las que son la sumatoria son las que tienen puntitos, que a veces es una sumatoria y a veces es una media, dependiendo la variable que se está presentando, ¿no? Entonces, por otro lado tenemos en violeta los países desarrollados, lo que antes llamábamos el primer mundo. En naranjita, los países en desarrollo, que serían los países que económicamente serían los países intermedios. Y en rojo, los países menos desarrollados, o lo que antes se llamaba, digamos, el tercer mundo, pero menos desarrollado. Entonces tenemos los países divididos en tres. Nosotros, Argentina, somos naranja, ¿sí? Somos los países en desarrollo, en esta clasificación. Entonces, como vemos, el Producto Bruto Interno ha aumentado en el mundo entero, ha aumentado fuerte en los países en desarrollo, se mantiene más o menos estable, que también ha aumentado en los países desarrollados y poquito en los países pobres. El consumo nacional de materiales es el consumo de materiales que tienen que ver con la tierra, pero adentro de las fronteras. Entonces, como ustedes pueden ver, los países desarrollados consumen menos adentro de las fronteras, los países en desarrollo consumen, pero no tanto, y los países pobres consumen casi nada. Como ven, no ha habido cambio entre 1970 y 2020. Acá viene un tema muy interesante. Cuando se habla de extracción de biomasa viva, es extracción de biomasa viva para los propios países o para exportar. Y acá vemos, este es a nivel mundial cómo ha aumentado, y esto es una suma, pero miren qué interesante. El que venía siempre intermedio, o sea, nosotros, los países en desarrollo, que siempre veníamos hechos un sandwichito entre los países ricos y los países pobres, dejamos el sandwichito, nos convertimos en el pan, porque somos los países que más extraemos biomasa viva, y miren ustedes los países desarrollados que venían arriba de todo, cómo ahora se van abajo junto con los países pobres, porque no están extrayendo biomasa propia, ¿sí? O sea, este crecimiento es a expensa de esta biomasa que viene de los países en desarrollo. Cuando vemos en zonas protegidas, vemos que los países desarrollados han protegido muy bien sus áreas. Y nosotros, los países en desarrollo, estamos protegiendo nuestras áreas al igual que los países pobres. Poco. Cuando llega el momento de ver la contaminación, ahí los países poco desarrollados, menos desarrollados, pegan un salto y son los más altos. O sea, que al momento de ensuciar, al momento de la contaminación, son los países pobres los que la están pasando horrible. Y miren ustedes, los países ricos que antes estaban arriba de todo en consumo de materiales, cuando llega el momento de analizar la contaminación, se van abajo de todo. Ahora, esta extracción de biomasa de los países en desarrollo está asociada fuertemente al uso de fertilizantes, ¿sí? Que somos los países que más estamos usando productos químicos para poder generar esta biomasa que exportamos, para que no se consuman materiales nacionales en los países en desarrollo. Quería escuchar esto, está buenísimo, Viri. Bueno, bueno, lo que es interesante acá es que con estos gráficos, digamos, de alguna manera estamos mostrando lo que está pasando en el mundo, y justamente es lo que dice Sandra Díaz, que es como una trama, ¿no? Que de algunos países tironean la trama y en otros países se pueden hacer agujeros. Y esta tiene que ver con el fenómeno que se llama teleacoplamiento. ¿Cómo?
para tener estándares de vida altos en algunos países, se utilizan recursos de países muy, muy lejanos. O sea que las huellas ecológicas de algunos países pueden incidir en países que están realmente lejos. Ahora, IPBES no solo hace evaluaciones, sino que tiene una forma de pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza, que es muy interesante, y que se llama el marco conceptual, que es este que está al final, digamos, de la evaluación global de biodiversidad, y que es la forma de pensar estas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, o el ambiente. Entonces, vamos a empezar por los tres más grandes, que son estos de aquí. Vamos a empezar por la naturaleza. Hay tres colores, el negro, el verde y el celeste. Son como tres modos, o desde tres lugares culturales, o desde tres formas de ver el mundo, tratados como casi sinónimos. Por ejemplo, naturaleza, las contribuciones de la naturaleza a las personas y la buena calidad de vida es el modo que lo usamos en IPBES habitualmente. Pero para otros sistemas de pensamiento, o tal vez más científicos, digamos, más cientificistas, la naturaleza puede analizarse como la diversidad biológica y de ecosistemas que brindan bienes y servicios de los ecosistemas y generan bienestar de los seres humanos. Pero para otras formas de entendimiento de estas cuestiones ambientales, como los pueblos indígenas, por ejemplo, la naturaleza en realidad es la madre tierra, y que tiene sistemas de vida, y que lo que nos brinda son ofrendas, digamos, la madre tierra nos da de comer y nos hace vivir, entonces serían ofrendas de la naturaleza que nos permiten vivir en armonía, vivir en equilibrio con la madre tierra, ¿sí? Son como tres maneras de decir algo parecido. Lo que es interesante acá en naturaleza es que está esta cuestión de los valores intrínsecos. Digamos, la naturaleza o el ambiente se puede medir con distintos, se puede valorizar de distintas maneras. El valor intrínseco es el valor de existencia, de que es, porque existe, porque vale la pena, porque es hermoso, porque sin que dé específicamente un servicio a las personas, ¿no? Bueno, en IPBES también el concepto de naturaleza es muy amplio, incluye lo que muchos investigadores llamaríamos ambiente, porque la naturaleza para IPBES incluye las co-creaciones, por ejemplo, de la domesticación. Ahora, esto puede funcionar muy bien, naturaleza que brinda contribuciones a las personas y genera buena calidad de vida, pero en realidad esto no es directo, porque todo esto que está en el medio es muy interesante, que son los modos en que operan las personas, las culturas, la economía, las instituciones, el sistema económico, para permitir o no que esto sea directo, ¿no? Entonces, en los activos antropógenos tenemos distintas instituciones, y como lo que yo voy a hacer ahora es una disección de esto con un ejemplo concreto, y ahí viene la unión con las vicuñas, dejamos un poco el marco conceptual acá porque lo vamos a ir diseccionando. Y vamos a empezar con la naturaleza. Y vamos a empezar con la naturaleza, y voy a empezar con lo que más me gusta de la naturaleza, a lo cual le llevo más de 30 años de investigación, que son las vicuñas. Para ilustrar esto, puse una figura de un trabajito un capítulo de un libro que hicimos con Janina Arzamendia, que es el comportamiento de la vicuña austral, para un libro sobre vicuña, justamente, editado en Chile. Y entonces, en realidad lo que pueden ver acá es el etograma de las vicuñas, o sea, la mayoría de los comportamientos que las vicuñas hacen: comen, toman agua, descansan, están paradas. Los machos huelen en los bosteaderos el pis de las hembras y hacen esta conducta que se llama flemen, que es como un hechizo así, como que un flechazo. Buscan la hembra y se aparean. Las hembras tienen un hijito que le dan de amamantar. A su vez, los machos son territoriales y cuidan el territorio estando atentos. Si no te gusta, no te acerques, te agredo, digamos, de alguna manera como echándote de los territorios, pero si la cosa se pone fiera, los machos pueden pelearse, claramente,
y hacer correr y expulsar a otro animal. También saltan, y entonces los límites humanos pueden no ser límite para las vicuñas. En este caso la ven, está saltando una pirca, se bañan, marcan en bosteadero su territorio, se revuelcan, las crías juegan como todas las crías, se acicalan, vocalizan, están con la boquita abierta y están atentas o escupen o están enojadas. En realidad, ¿cuál es el sentido? El sentido que tiene esto es hacer mucho hincapié y mucho estrés, digamos, y marcar claramente que si nosotros vamos a trabajar en un sistema socioecológico o vamos a trabajar, digamos, analizando la sustentabilidad o en una área amplia que tiene que ver con lo ambiental, esto no se puede descuidar, digamos. Este punto de la naturaleza, la diversidad biológica, la madre tierra, los sistemas de vida, como es el punto inicial y es un punto en el cual tenemos que basar gran parte de nuestras investigaciones para construir sobre esto. Es la base sólida. Los mejores planes de manejos y conservación de la especie dependen claramente de la calidad de la ciencia que subyace a esos desarrollos. Por eso empezamos por acá. Pero resulta que las vicuñas generan contribuciones de la naturaleza a las personas, si lo sabremos. Es una de las fibras más caras del mundo, digamos, textil, y las vicuñas son animales silvestres. Por lo tanto, hay que diseñar toda una técnica muy cuidada y muy cuidadosa que hemos hecho en nuestro equipo de investigación, que tiene que ver con el arreo de las vicuñas hacia un corral donde quedan atrapadas, y una vez que están atrapadas se las saca, se las esquila, acá se guarda la lana, cada bolsita de lana tiene el número del collar que se le pone al animal, acá se las lleva hacia el túnel que se usó para atraparlas, y se le saca después la capuchona, ahí está Vero, y la liberamos. Esto se puede ver claramente también con otro capítulo que hicimos con Janina para el mismo libro, que se nos ocurrió hacer estas especies de puzzles o de rompecabezas, mostrando distintos momentos de la captura, que comienza con armar el corral, armar toda la infraestructura que ponemos en el campo. Acá está Janina con las comunidades y con los investigadores y los estudiantes de las universidades explicando la técnica de captura. Luego, algo muy importante cuando tomamos a la naturaleza como parte de la madre tierra es la chayada, pedir permiso a la tierra. Acá estamos en un diálogo entre los pobladores locales y los científicos, armando los últimos detalles de la estructura, digamos, de la estrategia de captura. Luego comienza el arreo. Acá ya están adentro del corral las vicuñas en un embudo llegando al corral. La entrada final es el momento más difícil, que es donde nos tomamos de la mano y las ponemos adentro. Acá ya están adentro, están tranquilas. El modo que se debe tomar una vicuña es tapándole los ojitos, las patas de adelante, las patas de atrás, se esquila, se guarda, además de esquilarlo, como nuestro proyecto es un proyecto de investigación, además de uso sustentable, tomamos un montón de medidas. Acá se le está tomando el ritmo cardíaco, la temperatura, se esquila, se guarda, se pone en una bolsa, se libera y después se la sigue a ver el efecto de la captura en los animales. Esto es lo que hacemos desde el punto de vista biológico y se genera este producto, que es un producto de altísimo nivel de mercado. Estas chalinas cuestan $20.000, $15.000, 10.000 euros, lo que fuera. Y el tema es, ¿qué pasa entre este momento y este momento? Si se genera o no desarrollo y cuáles son las instituciones y lo que pasa ahí. Y entonces ahí nos metemos en el pedazo más complicado de este análisis, digamos, de este marco conceptual. El marco conceptual nos presenta que para que eso se convierta, esa fibra, en un elemento de buena calidad de vida, empiezan a mediar todas estas cosas. Y uno de los activos antropógenos que más media tiene que ver con el mercado.
el mercado de fibra nacional, el mercado de fibras internacionales, los compradores, las inequidades entre los millonarios que se hacen de una prenda de vicuña, pero los mercados que atienden a esa demanda y los pobladores locales en un país del sur global, ¿no? Entonces tenemos un actor importante que es el mercado de fibra, por otro lado los conocimientos científicos y el modo de manejo que es absolutamente importante para garantizar la sustentabilidad, la educación, la tecnología, qué instituciones están presentes, los fondos económicos, poderlo hacer o no poderlo hacer, qué infraestructura tenemos, cómo son las provincias donde se trabaja, cómo son las comunidades con las que se trabaja, toda una cuestión social media acá en esto que se llama activos antropogénicos. Pero además es de fundamental importancia esta cuestión que tiene que ver con las instituciones, las gobernanzas y los impulsores indirectos, digamos, que son todos aquellos, y acá hay poquitos, los primeros que vienen a la cabeza, que tienen que ver, bueno, con nuestra institución madre, que es el CONICET, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Argentina, que va a ser finalmente el que dé el permiso CITES, que acá está CITES para poder salir, la cooperativa local, las universidades de Jujuy y de Luján, el Convenio Internacional de las Vicuñas, el gobierno de Jujuy, y un montón de instituciones que tienen ahí tensiones, porque estos son campos que no fluyen naturalmente, son campos que suelen tener tensiones y diferencias entre sí. Por otro lado tenemos lo que se llaman los impulsores directos, o sea, en inglés se llama drivers y es más lindo que impulsor, que tiene que ver lo que toca directo al animal, ¿sí? Lo que toca a la naturaleza. Por ejemplo, una sequía o los cazadores furtivos, ¿sí? La foto de la sequía es de Silvina, que está mirando y que a mí me parece hermosa esa foto. Bueno, entonces, hicimos una disección de los distintos componentes del marco conceptual de IPBES con el ejemplo de la vicuña, pero ahora lo vamos a ver todos juntos con el ejemplo de la llama. Y ya, Adonis, vamos por 3 de los pedidos, ¿sí? De la charla. Entonces, esto también, justamente, es un trabajo que hicimos con Janina y que lo mandamos a publicar, que tiene que ver con estas adaptaciones del marco conceptual de IPBES a nuestros objetos de estudio, que son las llamas y las vicuñas, principalmente las vicuñas. Bueno, hay una cosa muy hermosa, un procedimiento, una tecnología que es la caravana de llamas, que es el modo en el cual se llevan la fibra de llama desde Bolivia a Argentina, a la Feria de Santa Catalina, al pueblo donde nosotros trabajamos. Se cargan llamas, como ven acá, hay 83 llamas, los llameros atrás, 2 llameros adelante, y se viaja 6 días, y se va parando en distintos lugares que se llaman jarana, que muchos de ellos están usados desde hace como 2000 años, porque este modo de transportar productos en los Andes es un modo que es antiquísimo, que empieza mucho antes de la conquista, y que en realidad se mantenía en una forma resiliente, cada vez menos, hasta hace muy pocos años, y creemos que vimos las últimas caravanas que ya se han extinto, porque llegaba una sola caravana con un señor líder caravanero que se murió por un rayo. Entonces ya van un año que no llegan caravanas y no sabemos qué va a pasar, pero creemos que no. Bueno, este en particular, quiero que lo recuerden, esta es la caravana de Natalio, este señor es Natalio, es el caravanero que se murió y que yo lo quería mucho, y está llegando, y esta caravana en particular tiene este animal blanco, que se llama Javier, porque los animales que llevan la caravana, que son los animales, digamos, que primerean, tienen una relación muy estrecha con el caravanero, y digamos, de alguna manera se entienden entre sí, y Natalio siempre decía que a su caravana la llevaban él y Javier, este animal de acá. Bueno, y acá sí tenemos el marco conceptual armadito, lo tenemos armado también para las vicuñas, pero quería presentarlo con las llamas, y entonces podemos ver, de nuevo vamos a pasear por el marco conceptual de IPBES, ya con ejemplos. Entonces tenemos
Por un lado, la naturaleza, como ya les dije, en IPE se toma las cocreaciones domésticas como parte de la naturaleza, lo que muchos investigadores hubiéramos llamado ambiente, acá está incluido en el concepto de naturaleza, que brinda contribuciones a las personas. Las contribuciones en este caso serían de dos tipos: la fibra de llama que llevan las llamas y el transporte que llevan las llamas, su fibra de llama, ¿sí? Parece un rompecabezas, que puede generar calidad de vida o no para los pobladores locales, pero depende de un montón de cuestiones. Acá en, digamos, los insumos antropogénicos, dijimos que entra el saber, la infraestructura, las gobernanzas y demás, y acá me interesó en particular poner el saber local de los llameros, que son miembros, digamos, de una comunidad indígena, hablan quechua y viven en Norlipes, en Bolivia, que tienen una técnica ancestral. Ellos tejen las fibras de llama con la cual cargan las llamas, sus familias son los que tejen los costales de fibra de llama en la cual va la carga, y toda la técnica del caravaneo es una técnica, digamos, local, que se pasa, digamos, desde los más viejos caravaneros a los más jóvenes. De hecho, en las últimas caravanas estaban viajando con sus sobrinos. Ahora, es un fuerte impulsor o driver la relación que hay, y esto es muy interesante, entre el precio de la bolsa de 50 kilos de harina y la fibra de llama. A la feria de Santa Catalina llegan estos camiones cargados con bolsas de harina, de fideos, de arroz, de azúcar, de aceite, porque los caravaneros que viven en zonas muy alejadas en el altiplano, cargan sus llamas con fibra, bajan caminando 6 días hasta Santa Catalina, se quedan 2 días ahí, vuelven 6 días a sus casas, y es la única vez que salen de sus zonas de pastoreo para adquirir todos los productos que van a usar durante todo el año. O sea, llevan la producción de fibra de llama, y en esa feria van a conseguir toda la harina, todo el azúcar, todos los fideos, todo el aceite que van a usar en el año entero. Entonces, la relación, las tasas de intercambio en estas circunstancias es absolutamente clave. Y esas tasas de intercambio dependen de muchos factores, entre ellos el mercado internacional de fibra y los mercados, digamos, de commodities, ¿sí? Bueno, eso por un lado es sumamente importante y determinante de que los llameros decidan viajar o no viajar. Pero por supuesto que hay otras condiciones. Por ejemplo, los impulsores naturales. Hubo un año que las caravanas de llamas no llegaron porque había sequía y se suponía que tenía que ver con que no iba a haber pasto suficiente en el camino de 6 días para que lleven las llamas, o en este caso grave, que significa el final de las llamas, llegando a Santa Catalina, en este caso un rayo que mató al caravanero, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa que está pasando es que, si bien siguen produciendo fibra de llama en Norlipes, en Bolivia, muchas personas, cuando tienen un poco de mejora económica o acceso a cash, en vez de viajar 6 días con las llamas, contratan, digamos, camiones o camionetas, y entonces vienen con la fibra cargada en camionetas, como en este caso. Entonces serían un impulsor directo natural, un impulsor directo humano, un montón de condiciones sociales para que el sistema funcione, entre ellas una tasa de intercambio en un mercado que tiene que ver con los valores globales de los commodities. Entonces, todo esto es muy loco, porque es muy interesante cómo funcionan todas estas cuestiones que tienen que ver más con lo social, para poder o no hacer esta relación entre la naturaleza, las contribuciones de la naturaleza a las personas y el buen vivir. Ahora, en la próxima diapositiva se van a sorprender, porque una de las contribuciones de la naturaleza a las personas, o lo que antiguamente llamábamos servicios ecosistémicos que brindan las llamas, es algo que tiene mucho que ver con estos momentos que estamos viviendo, y que tiene que ver con el COVID. Porque las llamas
las llamas, en realidad, todos los camellos, el camello de 2 jorobas, el dromedario, la llama, el guanaco, la vicuña, la alpaca y los tiburones, vayan a saber por qué, tienen una particularidad en sus anticuerpos, de modo tal que generan un anticuerpo super mini, que se llama nanoanticuerpo, que es muy bueno porque se pega mejor con el receptor y puede hacer lo que en inglés se llama un binding, muy acorde y que se usa muchísimo para un montón de tratamientos. Los nanoanticuerpos de llamas. Entonces, digamos, el sistema es que se inmuniza la llama hasta que alcanza la máxima defensa contra el agente infeccioso. En el INTA Castelar, estas personas, especialmente ella, que es Gisela Marcopido, acá está Gisela, acá está Viviana, y acá está Diego, y están en estos momentos inmunizando llamas con el COVID, o con la creo que es con el COVID, así como, no, muerto no, hay una palabra específica, o con la proteína Spike del COVID. Luego se les trae sangre, se sacan los nanoanticuerpos que las llamas fabrican, y después se obtienen los nanobodies que sirven para cuestiones terapéuticas. Están en este momento en un proyecto de punta, esta gente, y ya vamos a ver que con Gisela tenemos mucho que ver, porque Gise es la veterinaria de Vicam, y es la veterinaria de nuestras capturas de vicuñas. Entonces, estos son los proyectos que se están financiando ahora por el Ministerio de Ciencia de la Nación. ¿Quién diría, no? Pero ahora volvamos a la naturaleza. Volvamos a la naturaleza un ratito porque cuando hablamos de naturaleza hablamos de valores intrínsecos, y volviendo y hablando de valores y hablando de conexiones con la naturaleza, justamente estuvimos leyendo un trabajo muy interesante que tiene que ver con cuáles son las razones por las cuales, a pesar de estar todo tan conectado, se están viviendo como momentos de tanta desconexión de la gente, de tanto descuidado, despropósito, que de alguna manera nos puso en una situación pandémica que estamos viviendo ahora. Entonces, estos autores, en este trabajo que es muy lindo, que les recomiendo que lean, hablan de que hay 5 modos de conectar con la naturaleza. Ellos clasifican la conexión de 5 maneras. La manera material, que es todo el uso que hacemos, la comida, la ropa que nos ponemos, ya lo sabemos, digamos. Es la parte de commodity que nosotros tomamos de la naturaleza. La conexión de experiencia, que tiene que ver con estar ahí y qué se siente, los sentidos, la conexión, que en algunos casos puede ser espiritual, y en otros casos es simplemente placer o displacer. Por otro lado, la conexión cognitiva, que es lo que nos sobra a todos los que estamos escuchando esto, que tiene que ver con el saber sobre la naturaleza, los datos que nos permiten intuir o no la sustentabilidad. Después tenemos la conexión emocional o afectiva, que es cómo podemos querer a la naturaleza, y la conexión filosófica, que esto ya es un paso más atrás, pero muchos de nosotros tenemos como un entendimiento del mundo y de los seres humanos afines a conexiones con la naturaleza. Como dijimos antes, podemos hablar de modos de relacionarnos con la naturaleza, pero también podemos hablar de valores. Y este valor, digamos, que habíamos dicho de la naturaleza como intrínseca, es el porque sí, porque vale la pena que exista. No necesito justificar que un animal o una planta a largo plazo puede llegar a generar una terapéutica para algo, para que sea importante y para que lo tenga que preservar, porque sí. O sea, esto tiene más que ver con el respeto y con, digamos, posturas biocéntricas. O sea, nos importa el mundo, nos importa el planeta, nos importan los seres vivos no humanos. Por otro lado, tenemos la valoración instrumental, que es aquella valoración que tiene que ver con lo que nos da. Miren ustedes las llamas, están dando nanoanticuerpos que pueden llegar a ser efectivos para, como se dice, el coronavirus, para la terapéutica del coronavirus. Y esa es la valorización instrumental de los seres vivos. Pero también tenemos otra valoración que tiene que ver con la relacional. Y esta valoración relacional también tiene que ver con los modos de experiencia y los modos de relación que hablábamos antes en la diapositiva anterior, ¿no? Que es, ¿qué nos da la naturaleza que no es material ni es porque sí? Por ejemplo,
la sombra. O por ejemplo, el otro día estaba armando un PowerPoint para mi hermano que navega vela el viento, ¿sí? Nos permite una relación de los seres humanos con la naturaleza que no es material, pero es relacional. Ahora, estos valores tienen que ver fuertemente con los cuidados. Y los cuidados tienen que ver con el modo de valorar las cosas. Si nosotros no valoramos, no cuidamos. Y si nosotros valoramos, depende qué valoramos, es el modo de cuidar. Justamente acá abajo, de nuevo, hay una fotito de IPES, porque IPES está haciendo una evaluación sobre las múltiples formas de valorar la naturaleza, y yo, cuando se terminó el Global, la evaluación global, me pasé a Values. Así que ahora estoy trabajando ahí, y como verán, somos, como siempre en IPBES, gente diversa. Bueno, la ética del cuidado. Y esta, en realidad, no es una foto ideal, porque todos sabemos que la fauna silvestre debe ser fauna silvestre, pero maternar una vicuña es algo que no se puede describir, por lo menos para mí, que las estudié 30 años, y bueno, en Pampa Galeras, en Perú, cuando llegué a esa reserva, en realidad tenían una vicuñita que la mamá se había muerto, no sé qué, la estaban cuidando, y me preguntaron si quería darle la mamadera, y por supuesto, que ¿cómo decir que no, maternar una vicuñita? Pero lo interesante del cuidado tiene que ver con el cuidado, no es exclusivamente profesional o técnico, el cuidado tiene que ver con transmitir los valores del cuidado, y se pueden usar numerosas estrategias, y acá es donde para mí es fundamental el tema de la educación ambiental. Acá justamente en esta foto estamos con los nenes de la escuela de Pampa Galeras, y un colega peruano con Vicky la vicuñita, ¿ven? Que era divino, era un personaje, que es la esposa, y entonces ahí estábamos trabajando con los chicos, y ellos le hacían preguntas a la vicuña, y la vicuña les contaba cómo iba su vida, y de qué iban sus problemas, y cuáles eran los problemas que tenían, a ver si los chicos la podían ayudar a solucionárselo. Ahora, volviendo a la cuestión, digamos, más profesional, y ya estamos entrando en el ecofeminismo, sabemos que hay relaciones subjetivas con la naturaleza que tienen que ver con el modo de relacionarnos, que tienen que ver con las presiones, digamos, sociales, las culturas y los intereses. Si tenemos intereses intrínsecos, o si tenemos intereses monetarios, o si lo vamos a trabajar a la naturaleza como un commodity, o como un regalo de la madre tierra. Depende de dónde nos paremos ahí, es lo que nos pasa. Y estas relaciones subjetivas de la naturaleza pueden de alguna manera clasificarse en relaciones del cuidado y del dominio. Y acá es donde empiezan las cuestiones que tienen que ver con el género. Porque en general, los valores patriarcales, los valores de dominio de la naturaleza, incluyen el dominio de la naturaleza y el dominio de las mujeres como territorios en disputa. Y ahí hay todas las, digamos, ideas ecofeministas hacen unión en estas dos cuestiones. Entonces, ahora, miren qué interesante lo que pasa con las vicuñas, que de hecho nos pasó, y que pasa con muchas especies. Cuando las especies, como en el caso de la vicuña, cuando yo empecé a estudiar hace 35 años, mucho tiempo hace ya, las vicuñas la estaban pasando mal, se estaban recuperando de la extinción, eran animales que su densidad era baja, lo que había que hacer era cuidarlas, y valía la pena que existieran. O sea, existir era lo más importante que les pasaba. Entonces, el valor era intrínseco, relacional, el ámbito era la investigación, la mayoría de la gente que estábamos ahí éramos biólogos, había que conservarlas y sacarlas adelante, y los estudios tenían que ver con los estudios de base, ¿no?, de la biología. Ahora, cuando la especie se recuperó, empezaron a sumarse, digamos, a este ámbito, digamos, de las vicuñas, cuestiones de valorizaciones instrumentales, materiales, digamos, en muchas reuniones donde se habla de el valor de la fibra, de cuánto cuesta, en dólares, cómo se exporta, las industrias textiles participan de las reuniones del convenio. El ámbito ha pasado gran parte a la producción, se suman más veterinarios y agrónomos,
y economistas, y geógrafos, y otras antropólogos, digamos, otras profesiones. En realidad ya se habla de uso, y acá justamente el tema es que en este cartel puse uso y no uso sustentable, porque la sustentabilidad es una condición a posteriori. La sustentabilidad es lo que se logra si se hacen las cosas bien, si se hacen las cosas mal solo se usan, y después tiene que ver con la productividad económica y social. ¿Cuánto del valor del precio de una prenda puesta en Milán a 10.000 euros va a las comunidades? Y lamentablemente es mucho menos de lo que uno quisiera. Bueno, y entonces hablamos de valores, de dominio, de cuidado, y el cuidado es fundamental al momento de la captura de los animales. Y cuando las vicuñas están en el corral, de alguna manera los biólogos, o sea, Janina, los agrónomos, Vero estudia la pastura de las vicuñas, yo estoy un poco revoloteando por todos lados, Janina estudia las vicuñas, pero cuando llega el momento de estar en el corral, le dejamos un poco, digamos, el rol principal a nuestras veterinarias, que es Gisela, que es la misma que está inoculando la llama del COVID, ¿sí? Porque Gisela es una gran veterinaria de camélidos, y es multifunción. Entonces, acá tenemos las 3 veterinarias que estuvieron en una de las capturas en el 2014, una veterinaria jujeña, Gisela, y una veterinaria lujanera, y los distintos momentos en los cuales ustedes pueden ver los cuidados que se tienen con los animales. No todos los manejos de vicuña tienen estos cuidados. Les tapamos los ojitos, la forma en la que se agarran, y es muy importante que ustedes vean y observen también la cantidad de mujeres involucradas en nuestros manejos. O sea, nuestro manejo tiene un gran cuidado porque está muy a cargo de mujeres y de varones no patriarcales. Eso hay que aclararlo muy bien, especialmente acá Jorge sosteniendo la cabeza de una de las vicuñas. ¿Sí? El modo en el que trabajamos nosotros con las vicuñas es un modo de cuidado y no de dominio, claramente. Aunque las vicuñas, por supuesto que no quieren que las capturen y hacen todo lo posible por escaparse. Igual nuestro modo es más de cuidado que de dominio. Hay situaciones muy interesantes en términos de género en nuestras capturas, como por ejemplo esta situación acá, donde la ven a Janina en un camión del ejército, dispuesta a dar sus directivas a los que van en el camión, que obedecen claramente. Es muy lindo, se dan situaciones muy simpáticas, anecdóticas en las capturas. Y acá la tenemos a Gisela, que cuando todos volvemos, prepara todos sus frotis con la sangre de las vicuñas, y lleva sus instrumentales, la centrifugadora, y digamos, la primer parte de su laboratorio de campaña. Bueno, pero ¿qué pasa? Nosotros con las vicuñas claramente estamos trabajando con un recurso natural que es súper caro. Y entonces aparecen muchos actores e intereses. Y muchas veces nos pasa que profesionalmente, digamos, nos incomodan algunas situaciones donde se olvidan a las comunidades, o no se tienen en cuenta algunos cuidados, o hay manejos que no son claros. Entonces, cuando nosotras, y especialmente cuando las mujeres investigadoras nos ponemos profesionalmente, claramente profesionalmente, y con datos concretos, a intervenir en cuestiones, evitar manejos poco transparentes, denunciar irregularidades, ahí empiezan algunos tildes que son realmente interesantes en términos de género. Primero nos dicen chicas. Yo ya estoy bien veterana, pero igual, nos dicen las chicas son muy conservacionistas, es que ellas aman a los animales, y entonces no pueden ver realmente cómo funcionan las cuestiones de mercado, de precios. Esa es la parte que a ellas se les escapan, y por supuesto que somos apasionadas, ¿no? Apasionadas por lo que hacemos, y que entonces como somos apasionales, somos poco racionales, y entonces no entendemos de dónde van la cuestión económica que subyace acá, que muchas veces a nosotras nos parece que debería ser diferente. Bueno, este animal, esta es una llama, es Javier, no es cualquier llama. El último año que viajó Natalio,
Acá estamos con las chicas becarias del equipo BICAM y Yani. El último año que viajó Natalio a Santa Catalina, le dimos un premio a esta llama, a Javier, desde BICAM, y bueno, esto fue un saludito, y después se murió Natalio, y después mataron a Javier, como debe ser. Bueno, pero cuando hablamos de mujeres, cuidado, conservación, la naturaleza, el campo, no olvidarnos de nuestro recurso, estar ahí con los animales, con las plantas, poniendo el cuerpo. Hay algo que lo dije en la charla anterior, que era sobre género, y lo repito acá, que es un nudo muy difícil para las mujeres profesionales, que tiene que ver con la maternidad. Y tiene que ver con la aceptación social, y esto también es una cuestión social que media entre nuestra profesión, acceder a nuestra profesión y poder ejercerla, que es el alejamiento de la casa por razones laborales cuando se tratan de varones y mujeres. Hay una estigmatización de las mujeres que dejan todo y se van a trabajar, y es un muro, es tan invisibilizado como a veces infranqueable, porque además es un problema profesional, pero que no ocurre en el ámbito profesional. Es un problema profesional que ocurre en el ámbito local, en el ámbito privado, en el ámbito de la casa, ¿sí? En la intimidad. En este dibujito son los mismos personajes, exactamente los dos, se va el papá, y entonces están todos contentos, mi papá es un científico muy capo, sí, ídolo, y acá se va la mamá, otra vez se va, es una mala madre. Todos los que hemos criado chicos, chiquitos, y hemos salido de campo, hemos sentido una sensación de querer estar en los dos mundos a la vez. Cuando estamos en el campo, sentir que teníamos que estar en la casa, y cuando estábamos en la casa, sentir que teníamos que trabajar más fuerte en el campo. Y además, una sensación de que la salida de campo tenía que ser hiperproductiva, porque empezaba como un cronómetro, digamos, a correr desde el momento que uno armaba el bolso para salir a trabajar. Ahora, justamente, como estas cuestiones son comunes a las mujeres que trabajamos en el campo, ya no solo desde la biología, sino que, por ejemplo, aquellas mujeres astrónomas, yo hace poco me enteré de eso, las mujeres astrónomas a veces tienen que estudiar una cosa y piden turno en el telescopio, y les toca el turno en el telescopio cuando el telescopio apunta a lo que ellas quieren estudiar. Y capaz que pasa un año después, hasta que el telescopio no vuelve a estar apuntando para ahí. Y esos son momentos en los cuales deben dejar su casa e irse al telescopio. Y así, bueno, las arqueólogas, muchísima gente que trabaja en el campo tiene esta cuestión. Y como estas cuestiones son comunes, y especialmente comunes a las investigadoras que trabajamos en conservación, cada vez hay más espacios de feminismo y conservación. Hay uno internacional que es muy lindo, que es el WIN, Women in Nature Network, y que es el donde yo estoy, que me encanta, y que les propongo a todas que se hagan socias, en realidad, que es la red de mujeres latinoamericanas en conservación. Que es activa en estos momentos. Bueno, esa fue una reunión hermosa que tuvimos en Lima, no en Lima, cerca de Lima, en un lugar muy lindo que estuvimos metidas ahí, y que tiene, digamos, unas declaraciones muy interesantes, tiene una agenda, está todo en construcción. En este momento están abiertos los documentos y se puede opinar, que tiene que ver con cambiar la mirada, con asegurar derechos, con materializar la equidad, reconocer la contribución, y que en estos días está también dando una serie de charlas. Yo di, miren, esta es la anterior, acá de etnobiología y género, y quedan dos más, una mañana de políticas públicas y género, y una de cambio climático y género. La de mañana la da Alexandra de Ecuador, y la última la da Zulema de Bolivia, y además están todas subidas al Facebook de la Red de Mujeres en Conservación. Bueno, en el campo, además de las cuestiones de las mujeres investigadoras, también están las cuestiones de las mujeres locales. Y justamente en la charla anterior habíamos hablado del tema de la sororidad de género, independientemente del lugar en el cual uno está, y de los riesgos que eso tiene, y de la responsabilidad y el compromiso que eso genera, ¿no? Además de la cuestión, digamos, genérica,
cuando trabajamos en el campo, también tenemos que entender que muchas de las personas que conviven con nuestro caso, objeto de estudio, los camélidos, son personas que corresponden y que viven en pueblos indígenas y comunidades locales, y que es otra cultura, y que por lo tanto el diálogo tiene que ser un diálogo cuidadoso, intercientífico e intercultural. Acá justamente nosotras en eso, y que tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el respeto, y tiene que ver con el reconocimiento de los actores sociales como protagónicos, que se ve muy bien en el marco conceptual de IPBES, pero se ve muy bien cuando uno trabaja, digamos, con escalas grandes. En este caso, la diapositiva es Verónica Rojo, cuando ella, después de doctorarse acá en La Plata, volvimos a Santa Catalina, Jujuy, y con las comunidades donde en sus campos se trabajó, se charló sobre los resultados de Vero y de cómo los resultados de Verónica podían convertirse en decisiones de manejo de los pastores de la zona. Bueno, acá llegamos. Creo haber podido unir las 4 cosas pedidas: IPBES, las vicuñas, las llamas y las mujeres. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla por si hay preguntas. No sé cómo lo vamos a manejar eso ahora que no anda el YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias.